Hola, bueno, vamos a continuar resolviendo ejercicios. En este caso nos toca el problema número 2 del repartido 2 y de ellos vamos a hacer la parte A. En general todos los problemas planteados acá en esta parte, en la parte 2, son para aplicar la derivada de la función compuesta. En el caso A nos plantean una función en donde es igual a un polinomio elevado a la séptima. O sea, es x al cuadrado menos 3x, es un polinomio de segundo grado, elevado a la séptima. Aquí, claro, uno quizás con poca experiencia tiende a utilizar esta fórmula de aquí, que está mal. O sea, no la fórmula, sino que estaría mal utilizarla. No tenemos una x elevado a la alfa. Como pueden ver acá no es x elevado a la 7. ¿Sí? Repasamos igual la fórmula. X a la alfa, derivado, es alfa por x a la alfa menos 1. Y en realidad acá uno no lo pone, pero sería por la derivada de x. Pero claro, la derivada de x es 1. ¿Tá? Entonces por eso no se pone. Simplemente por eso. En realidad lo que vamos a hacer es usar la derivada de la función compuesta. Nosotros ahora aquí adentro, o debajo del exponente, tenemos una función u. U a la alfa, derivado, es igual a alfa por u a la alfa menos 1, o sea, le resto 1, es igual que la de arriba, que la fórmula de arriba, como pueden ver, y lo multiplico por la derivada de la función base, o sea, por la derivada de u, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia. Diferencia que ya vimos que en realidad no es que sea diferente, sino que la derivada en este caso, por tratarse de la variable, es 1 y por eso lo obviamos. Bueno, vamos a ver cómo procedemos entonces. Tengo f, como siempre, planteo primero y después resuelvo. F de x sería 7 por x2 menos 3x a la 7 menos 1, ¿no? A ver, 7 menos 1. Lo que vamos a poner acá es 6 por la derivada de ¿quién? En este caso, la base de esta potencia. X al cuadrado menos 3x. ¿De acuerdo? Por u', que ya habíamos visto que como a todo esto lo habíamos llamado u, entonces u'. ¿De acuerdo? Entonces todo esto se reduce en realidad a resolver esta derivada de acá, que voy a poner con rojo. Bien, sigo. F', perdón, que no lo había puesto, f' de x es 7 por x al cuadrado menos 3x, todo esto elevado a la 6, por la derivada de este polinomio de segundo grado, que es 2x menos 3. ¿Por qué? Porque bueno, acá sí tengo una potencia con base x, aplico la fórmula que estaba acá arriba, tal cual. Y bueno, y aquí es la derivada de un número por x, que ya habíamos visto que era un número. ¿De acuerdo? Esto lo puedo dejar así o lo puedo desarrollar un poco más. Tanto da. Me parece que la expresión más simple para dejarlo es esta. Porque si empiezo a hacer multiplicaciones me va a quedar más grande. Así que lo recuadro. Y este es el resultado. Como no llegamos a los 5 minutos, vamos a hacer otro, si les parece. Vamos a hacer, por ejemplo, alguno que tenga seno. Por ejemplo, seno. Por ejemplo, el E. El 2 parte E. ¿Está? Entonces, dice que f de x es seno de x al cuadrado menos 1. ¿Tá? En este caso volvemos a aplicar lo mismo, la derivada de la función compuesta, pero ahora para seno. Seno, la derivada de seno de x, voy a ponerla en x para que se den cuenta siempre la diferencia. En realidad es la derivada de seno es coseno de x, que en realidad caería por x', ¿tá? Pero como vimos hoy, ¿tá? X' es 1, entonces lo obviamos. ¿Cuál sería entonces la que tenemos que usar? Tenemos que usar la derivada para seno de una función. En este caso le llamé u
¿De acuerdo? Y le llamo u también ahí. La derivada de seno de u es coseno de u por u'. ¿De acuerdo? Coseno de u por u'. Ojo que el u' no está evaluado en el coseno. A veces, en mi caso particular, como me confundía cuando estaba en facultad, lo que hacía era poner primero u' por coseno de u. Entonces en este caso no había chance de que me confundiera. Eso es a gusto del consumidor. Entonces, ¿cómo resolvemos? F' de x va a ser igual. Bueno, esto sería coseno de u. ¿Ah? Pero mi u en este caso es x al cuadrado menos 1. Por la derivada de x al cuadrado menos 1 por la derivada de u. ¿De acuerdo? Lo planteo. Siempre primero planteamos y después resolvemos. ¿Está? En este caso sería coseno de x al cuadrado menos 1 por 2x. ¿Está? 2x porque es la derivada de esto, que la derivada de 1 es 0. ¿Está? Para seguir mi consejo voy a escribirlo al revés. 2x coseno de x2 menos 1. Y así terminamos el 2e. Nos vemos en próximo video.